Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos al Salón de Actos del Jardín Botánico y queremos en primer lugar agradecer, por supuesto, a su dirección que nos haya permitido realizar esta presentación del informe Los españoles ante el cambio climático aquí en este lugar. Además, el Jardín Botánico es una institución que, al igual que el Real Instituto Elcano, tiene una vocación global. Ha realizado en el pasado, promovió y patrocinó expediciones a América y al Pacífico para el conocimiento de las distintas especies de plantas, y es también una institución, al igual que el Real Instituto Elcano, que tiene como objetivo investigar e informar a la sociedad del resultado de sus investigaciones. Este lugar creemos, por tanto, que es el más idóneo para presentar los resultados de la primera encuesta del Real Instituto Elcano, enfocada a conocer la preocupación de los españoles por el cambio climático, el apoyo ciudadano a la futura ley de cambio climático y transición energética, y también profundizar en la aceptación de los posibles elementos, instrumentos y procesos de dicha ley. Las razones para abordar esta encuesta son bastante claras. A nivel global, es sabido que uno de los grandes retos a que nos enfrentamos en este convulso siglo XXI es, sin duda, el cambio climático. En nuestro afán por informar al mundo sobre España y los españoles sobre los grandes retos y eventos a nivel global, que es a lo que se dedica el Real Instituto Elcano, no podíamos sino embarcarnos en el análisis del conocimiento, percepciones y demandas de los españoles de lo que William Nordhaus, el Premio Nobel de Economía en 2018, ha llamado el Goliat de las externalidades. En nuestro barómetro, que hacemos periódicamente, el cambio climático ha pasado de ser la segunda prioridad en materia de política exterior, de retos globales, para los españoles entre 2011 y 2016, a ser en 2017 y a partir de 2017 la primera prioridad. Esta relevancia nos llama a reflexionar sobre la importancia del cambio climático desde la perspectiva nacional, en clave nacional. Por otro lado, nuestra colaboración con la Oficina Española de Cambio Climático, con los miembros del Grupo de Trabajo del Programa de Energía y Cambio Climático y con la European Climate Foundation, a quien agradecemos el apoyo y la colaboración en la elaboración de esta encuesta, surge la reflexión sobre la necesidad de ahondar en el conocimiento sobre las actitudes de los ciudadanos ante el cambio climático y ante las políticas que en un momento en que en España se empiezan a desarrollar los primeros borradores de la que esperamos sea nuestra ley marco de cambio climático y transición energética. Sabemos que la aceptación activa o pasiva de las medidas de regulación ambiental por parte de la ciudadanía es clave para hacer posible su implementación y para el cambio socioeconómico sin precedentes que pide la ciencia del cambio climático. Sabemos también que es posible que la identidad moral del Homo economicus nos lleve a aceptar cambios que no son estrictamente óptimos desde la óptica de un consumidor que únicamente maximiza su utilidad a corto plazo. Pero, al mismo tiempo, la teoría y la observación del comportamiento nos dice que podemos contribuir a la provisión de bienes comunes si los esfuerzos que ellos requieren se perciben como justos y como beneficiosos a medio y largo plazo. Diseñar políticas justas y aceptables socialmente es, por tanto, uno de los elementos centrales del proceso que se pondrá en marcha con la elaboración de la Ley de Cambio Climático. La encuesta pregunta, por tanto, si determinados elementos de la ley serían aceptables. Es cierto que hasta ahora hay encuestas y trabajos académicos que han preguntado en el pasado, por ejemplo, por la disposición a pagar por reducir las emisiones. Pero ahora se profundiza más en este análisis, en esta encuesta, y se plantean cuestiones como, por ejemplo, si se cree conveniente o no la existencia de un comité científico asesor o bien un comité científico independiente, como existe en el Reino Unido, y con gran eficacia, el establecimiento de objetivos climáticos basados en la ciencia,
la información sobre la exposición al riesgo climático de las empresas y de la economía española, o los cambios en la matriz energética y en la movilidad, entre otros. Y es por todo esto por lo que el área de opinión pública y el programa de energía y cambio climático del Instituto Elcano realizaron en primavera de este año una encuesta. Una encuesta que nos va a presentar el panel de expertos que va a moderar Gonzalo Escribano, que es el director de este programa de energía y cambio climático. Al término del debate estará con nosotros la ministra para la Transición Energética, Teresa Rivera, al que quiero agradecer su apoyo continuado y su presencia hoy en la clausura de este acto. Nada más, y invitarles, por supuesto, agradecer al equipo del Elcano todo el trabajo de edición, de preparación del trabajo, del informe, y desear que tengan la oportunidad de dar una vuelta, de dar un paseo por este bellísimo jardín botánico. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, vicepresidente. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí y acompañarnos en la presentación de este estudio, de este informe, del que a mí lo que me toca es decirles lo contento que estoy de haberlo sacado adelante, lo contento que estoy de los resultados, felicitar a mis compañeras por el fantástico trabajo que han hecho y también agradecer a Carlos y a Xavier por estar aquí hoy con nosotros para analizar estos temas desde una perspectiva académica y empresarial. Me parece que es un panel ciertamente de lujo. Yo me limitaré a contar los tiempos y a dar las palabras y nada más. Luego tendremos una discusión con la sala. Estaré encantado de que sea una discusión abierta, eficaz y con preguntas concisas y enjundiosas, si fuese ello posible. El embajador Estrella ha mencionado ya los paralelismos entre esta institución y el Real Instituto Elcano. Yo, que no soy andaluz como él, no tengo esa suerte, pero sí tengo cierta vocación, pues no quiero dejar de destacar también las expediciones de Celestino Mutis, que es mi vecino en Cádiz, entonces pues no tengo por menos que destacarlo, ¿no? Sin más, voy a hacer una rápida presentación de los ponentes, seré más breve con mis compañeras. Tengo a mi lado a la profesora Carmen González Enríquez, que es la investigadora principal del área de opinión pública, es catedrática también en mi universidad, en la UNED, y tiene un currículum muy extenso que no voy a entrar en él porque lo tienen ustedes además en nuestra página web. Mi compañera Lara Lázaro Touza, que es también doctora por la London School of Economics, también profesora en el Colegio Universitario Cardenal Cisneros de Economía y también con muchas publicaciones y una gran experta en gobernanza del cambio climático. Tengo a mi derecha a Carlos Allé, que además de ser un gran experto es un buen amigo. Consideramos así a mucha gente en nuestra casa, de nuestro programa de energía, ya son más que compañeros, son amigos. Carlos, que tiene un currículum también muy extenso. Él es ingeniero por la Politécnica de Madrid, ingeniero industrial. Él ha trabajado en Red Eléctrica de España, ha trabajado también para el regulador, la entonces Comisión Nacional de la Energía, trabajado también como consultor para NERA y se incorpora en 2001 a Iberdrola como director de regulación, pero luego, no sé si ves la luz en 2014 y te pasas a las cuestiones más de políticas climáticas, donde ha sido un gran impulsor y un gran colaborador de nuestro programa y te lo agradecemos sinceramente. Tiene una actividad también muy intensa. Él también está en la UNECE de Ginebra. También es uno de los fundadores de Energías Sin Fronteras, una ONG dedicada a las cuestiones energéticas. Es presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Comercio de España. Y una cosa que le oigo citar y que me gusta siempre repetir, él se define muchas veces como un hijo de migrantes españoles y nacido en Panamá, lo cual sin duda da mucho caché por aquello de la cuestión, la dimensión iberoamericana. Xavier Lavandeira es catedrático de Economía en la Universidad de Vigo. Es sin duda una de las autoridades en materias de cambio climático en España, tema sobre el cual lleva trabajando mucho tiempo. Forma parte del grupo de investigación REDE y dirige la cátedra Naturgy sobre energía y desarrollo sostenible. Es director de una asociación Economics for Energy. Aquellos que no la conozcan están ustedes perdiendo mucho tiempo. Entren ya en su página web cuando salgan de aquí, por favor, y después del paseo por el jardín.
También ha dirigido la Florence School of Regulation en la dimensión climática del European University Institute de Florencia, esa gran institución con esos bonitos atrios tan fantásticos, donde sin duda se hacen grandes aportaciones. También ha dirigido la cátedra FEDEA sobre economía del cambio climático, por cierto, con apoyo de Iberdrola, si no me equivoco. Y, bueno, quizá lo más reciente y que a mí siempre nos impresiona y nos congratula mucho es que es uno de los expertos españoles que forma parte del Grupo Intergubernamental del Cambio Climático de la ONU, el IPCC, tanto en la quinta evaluación como en la actual equipo que está redactando el sexto informe de evaluación, el assessment, ¿no?, del IPCC. Me parece que es difícil encontrar un plantel mejor de expertos y analistas con una visión desde los think tanks, desde la empresa y desde la academia para tratar y para ver, bueno, comentar y analizar los resultados de esta encuesta. Y sin más, y poniendo en marcha el cronómetro, le doy la palabra a mi compañera Lara Lázaro. Lara, cuando quieras. Muchas gracias, Gonzalo. Y bueno, quería también agradecerte tu participación en la redacción del informe y en el trabajo de campo, que creo que es importante también resaltarlo. Pues mi intervención básicamente se estructura en dos partes. Una, hablar del contexto, un poco poniendo en valor qué es lo que se ha hecho en otros estudios y a qué pretendemos añadir nosotros con este estudio, y los motivos, ahondando en lo que ha explicado el embajador Rafael Estrella. Como comentaba Rafael, el cambio climático sabemos que es una de las principales amenazas a nivel global. A partir de 1992 esto se reconoce desde las instituciones internacionales, con la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, el Protocolo de Kioto, en 2015 el Acuerdo de París. Sabemos que al estar enfrentándonos a la provisión de bienes públicos globales es necesario el concierto, el acuerdo de todos y la participación de todos, en principio por parte de los Estados, porque son los sujetos de derecho internacional público, pero sabemos que lo que nos indica la ciencia es que el cambio de modelo hacia un modelo de bajas emisiones requiere de la participación de toda la sociedad. Esto lo sabemos probablemente los que estemos aquí, pero es importante recordarlo. Es decir, la pata del sector privado es absolutamente fundamental. Acuerdos de Marrakech, la Agenda de la Acción Climática, todos estos compromisos que se recogen año tras año en el Yearbook desde 2017 son parte de la esencia del cambio y de la palanca del cambio. El compromiso de España para cumplir con sus compromisos internacionales, el Acuerdo de París, que nos dice que tenemos que limitar el aumento medio de las temperaturas bien por debajo de los 2 grados centígrados con respecto a la media de la era preindustrial, haciendo nuestros mejores esfuerzos para que ese aumento de las temperaturas no sea mayor de 1,5 grados. Además, equilibrar nuestras emisiones con la capacidad de absorción de residuos y, absolutamente fundamental para que el cambio de modelo sea posible, esa alineación de los flujos financieros con los objetivos del Acuerdo de París. Sabemos que en España, en particular, a partir de 2011, la Comisión Mixta Congreso y Senado propone, quizá por primera vez, que España se dote de una ley marco de cambio climático. Esto fue en 2011. En 2015 tenemos el primer compromiso por parte del anterior Ejecutivo, de Mariano Rajoy, en la COP21 en París en 2015, y comentaba en la COP21 que España adoptaría una ley marco de cambio climático y transición energética si volvían a gobernar. En 2017 comienzan, como muchos de ustedes recordarán, porque estuvieron en los procesos de consulta pública, estas mesas redondas, estas consultas a expertos, mesas sectoriales. Se produjo también una consulta pública de la que se recogieron más de 350 aportaciones a nivel nacional.
Y en el momento actual contamos con las visiones de descarbonización y de transición energética y de lucha contra el cambio climático, tanto del Partido Popular como de Unidas Podemos, 2 proposiciones de ley, como del actual Gobierno en funciones, con la presentación del anteproyecto de ley de cambio climático y transición energética, que se presenta el 22 de febrero de 2019. Y bueno, con todo esto nos encontramos con un cierto consenso mayor del que quizás se refleja en los medios de comunicación. Si ustedes analizan las propuestas, es cierto que hay una variación significativa en los niveles de ambición, pero lo que se ha visto es que en las encuestas que se han realizado a los distintos partidos políticos, en lo relativo a los elementos, los procesos y los instrumentos que tiene o que podría tener una ley de marco de cambio climático y transición energética, hay un gran nivel de consenso de los distintos partidos políticos. Si están interesados, pues yo les recomiendo encarecidamente que consulten un barómetro climático que realizó pues, una de las asociaciones medioambientales en España, que es BirdLife, y que está disponible en la web. Y es cierto que si uno analiza el apoyo a distintos instrumentos, pues ahí hay diferencias, ¿no? Pues unos más centrados en las soluciones de mercado, otros más centrados en las soluciones basadas en estándares. Como economistas sabemos, nos gusta que haya una señal de precio para inducir al cambio y para que se produzca esa eficiencia estática y dinámica que nos gusta, que por lo menos a nivel teórico existe. Y bueno, pues con este panorama nos embarcamos, como decíamos con anterioridad, en esa profundización de esas preocupaciones ambientales. A nivel global, ¿qué es lo que vemos? Pues vemos que la preocupación por el cambio climático ha ido variando desde los años 80 hasta la actualidad. Es cierto que no siempre es una tendencia ascendente, pero que si miramos de manera longitudinal cómo ha ido evolucionando la preocupación por el cambio climático, lo que vemos es que ahora hay más preocupación que en los años 80, que en los últimos años esta preocupación empieza a ser muy significativa. Los estudios, por ejemplo, del Pew Research Center lo que dicen es que el cambio climático es percibido como la primera amenaza para los países de los encuestados. Nosotros hicimos una variación en la pregunta y preguntamos por amenazas para el mundo. Y ahí, como nos comentará Carmen a continuación, el cambio climático también aparece de forma muy, muy significativa. Luego, estábamos también interesados en un poco continuar, en la medida de lo posible, en los pasos y el análisis que dieron Michael Hahnemann, María Loureiro y Xavier Lavandeira hace ya 10 años, y se publicó pues, en 2010-2011 un informe en FEDEA en el que pues, se analizaba esa disposición al pago de los españoles. Nosotros en nuestra encuesta lo que hacemos básicamente, con el objetivo de conocer la preocupación y el apoyo a la ley, es plantearnos 5 preguntas que incluyen también esa disposición al pago. Siguiendo la teoría de la acción razonada de Fishbein y Axen, es decir, centrándonos en la psicología social que alimenta los análisis económicos del medio ambiente, lo que hicimos fue estructurar nuestra encuesta en 5 partes. Les comentaremos 4, pero podemos entrar en la quinta, en el turno de preguntas y respuestas. Preguntamos sobre las creencias, la información de los ciudadanos relativas al cambio climático, si los ciudadanos piensan que existe el cambio climático o no, si han oído hablar de él, si conocen y están de acuerdo con los titulares que nos indica el 5º informe del IPCC, en qué medida los españoles tienen una visión proecológica del mundo, y aquí utilizamos la escala de Riley-Dunlap, que inicialmente se formula en 1978 y se reformula en el año 2000, que son 15 afirmaciones, una escala Likert de 5 puntos, en las cuales se pregunta a los ciudadanos
por su grado de acuerdo con distintas frases, ¿no?, que dan una visión más o menos proecológica del mundo, cuáles son las creencias normativas, es decir, qué debemos hacer con respecto al cambio climático, si estamos haciendo lo suficiente o no, si estaríamos dispuestos a apoyar una ley o no, y en tal caso, pues qué elementos apoyaríamos más y qué elementos apoyaríamos menos. Es cierto que hay un apoyo generalizado a los elementos que proponemos, pero hay diferencias, ¿no? Y, por último, qué intenciones tienen los ciudadanos con respecto al cambio climático. Y aquí hacemos dos preguntas básicas. Una, si estarían dispuestos a pagar utilizando la información y las propuestas del Gobierno del Gobierno actual en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, la medida 2.3, habla de reformar la fiscalidad para promocionar un cambio en el modelo de movilidad, ¿no? Entonces, haciendo un pequeño cambio sobre lo que se propone en el PNIEC, nosotros preguntamos si los españoles estarían dispuestos a pagar más en el impuesto de circulación, no en el impuesto de matriculación, que es la propuesta del PNIEC, porque pensamos que no iba a haber recuerdo, como nuestro parque de vehículos es bastante antiguo, son 12 años en media, no iba a haber un recuerdo de lo que habían pagado, pero sí más o menos tendrían claro qué es lo que pagan todos los años por su impuesto de circulación. Y, por último, preguntamos también si estarían dispuestos a aceptar, como la pata de adaptación suele ser la cenicienta de la fiesta, y la pata de los límites de la adaptación no está en el discurso político ni en el discurso social. Pensamos que sería una contribución, esperamos que sea al menos una contribución para esa visión estratégica a 2050 de qué es lo que los ciudadanos querrían una vez se empiecen a producir los daños que pueden ser en parte compensados, aseguradoras públicas, privadas, etcétera, pero puede haber parte de esos daños que no se compensen. Entonces, ¿en qué querrían los ciudadanos que se invirtiese cuando nos afectan los daños del cambio climático? Muchas gracias. Muchas gracias, Lara. Y a continuación pasamos directamente a Carmen para que nos comente los resultados de la encuesta. ¿Nos puedes pasar el marcador? Gracias. Paso muy rápidamente por la ficha técnica, solo para decir que se trató de 1000 entrevistas, entrevistas telefónicas. Como tienen la posibilidad de entrar directamente en el informe completo, esta parte que es muy aburrida me la voy a saltar y ahí pueden ver los detalles más técnicos, ¿no? Bueno, el primer gran resultado del estudio es, como ha señalado Lara Lázaro, es detectar esa grandísima preocupación por el cambio climático. Hay que tener en cuenta que en España llevamos varios años de temperaturas en verano más altas de lo normal, bastante más altas de lo normal, años de incendios. Lo que ha pasado este verano no está incorporado aquí, porque esto se hizo antes de las inundaciones, el exceso de calor, etcétera, de este año. O sea que si hubiéramos hecho esto en septiembre, octubre, probablemente el resultado habría sido aún mayor, en cuanto a esta respuesta muy mayoritaria de que el cambio climático es la principal amenaza que tiene el mundo en este momento. Otro resultado importante del estudio es que, utilizando esa escala que antes ha mencionado Lara Lázaro y que es una escala muy probada ya internacionalmente, muy testada en distintos países con distintos tipos de muestras, población general, solo estudiantes, solo profesionales, solo lo que sea, ¿no? Solo población rural, solo población urbana, etc. Lo que vemos es que la conciencia ecológica, si podemos llamarlo así, es decir, la preocupación en general por el medio ambiente, no ya solo el cambio climático, ¿no? La preocupación general por el medio ambiente de los españoles es alta al nivel medio que tienen países como el nuestro, es decir, países democráticos, occidentales, ricos, desarrollados, etc., ¿no? En esa escala que va de 1 a 5, España está en la posición 3,69, que es una posición, bueno, pues semejante a estos datos que estos resultados que hemos señalado aquí, por ejemplo, de Estados Unidos, de Noruega. Los países nórdicos tienen una, especialmente Suecia, en estos resultados, tiene una puntuación más alta, pero también son encuestas más antiguas, de forma que probablemente ahora ellos están en posiciones también más altas de las que recogemos aquí, ¿no?
Vemos que hay efectos importantes de variables sociodemográficas en esa preocupación por el cambio climático. Es más importante esa preocupación entre los más jóvenes que entre los más mayores, es más importante entre la gente más a la izquierda, es más importante en las grandes ciudades que en los pequeños pueblos. Digamos que si buscamos un estereotipo, pues una persona mayor que vive en un pueblecito de 500 habitantes y que es de derechas sería, digamos, el modelo del menos preocupado por el cambio climático y en general, no ya por el cambio climático, sino en general por el medio ambiente, porque probablemente vive en un medio ambiente que no ha notado esos efectos, mientras que el que vive en la ciudad sufre continuamente ese deterioro de su medio ambiente específico, ¿no? Entrando ya directamente en el cambio climático, no ya preocupación medioambiental, vemos que hay una prácticamente unánime aceptación del hecho de que el cambio climático existe. No hay en España base social ninguna para los discursos negacionistas en este tema, ¿no? Y que además ese cambio, climático, ¿no? Que ese cambio climático no solo existe, sino que además es el producto de la actividad humana. Es decir, que se desechan otro tipo de explicaciones como, bueno, esto es fruto de los cambios que a lo largo de la historia de la Tierra se han producido en el clima, ¿no? Y esto es muy importante porque si se acepta que el cambio climático es producido por la actividad humana, entonces de ahí se deduce que se pueden hacer cosas para frenarlo. Porque si fuera resultado de elementos incontrolables por la humanidad y que afectan a la temperatura de la Tierra, pues entonces no habría mucho que hacer, ¿no? Cuando vemos cómo se distribuyen esas respuestas en función de características ideológicas o de otro tipo de los individuos, de nuevo vemos siempre, lo vamos a ver en varios sitios, o sea que lo voy a pasar rápidamente, que siempre hay una ligera diferencia entre la preocupación que tiene la izquierda y la preocupación que tiene la derecha al respecto, con el centro estando en el medio, como es natural, ¿no? Igualmente, claro, es totalmente coherente, los que tienen una preocupación más ecologista en general también están más preocupados por el cambio climático, pero bueno, esto sería un poco una obviedad, ¿no? Cuando preguntamos si esos efectos del cambio climático se notan ya o todavía no se notan, la respuesta también muy mayoritaria es que se notan, que ya se notan, ¿no? Yo creo que en España es precisamente uno de los países donde eso más claramente ya se nota, ¿no? Y de nuevo vemos aquí, como decía antes, que en los pueblos más pequeños es donde menos respuesta hay de este tipo. Es decir, hay más porcentaje de personas que piensan que todavía no se nota. Pero incluso en los pueblos más pequeños, como vemos, hay un 81% que dice que sí. De modo que estas son respuestas relativas, digamos, dentro del conjunto de la muestra, que lo que indican en cualquier caso es que mayoritariamente la gente nota esto, lo siente como un problema personal, no es solo una reflexión, digamos, ideológica o una preocupación generosa con el futuro de la humanidad o la de sus hijos, no, es una preocupación ya personal, ¿no? Y consecuencia también de esto, en coherencia con esto, pues está la convicción de que no se está haciendo lo suficiente, es decir, que los compromisos a los que la comunidad internacional ha llegado respecto a esto son insuficientes, que lo que los países concretos están haciendo respecto a esto es insuficiente. ¿A quién se considera responsable de ese cambio climático que, como hemos dicho, es producto de la actividad humana? Bueno, aquí encontramos con una pequeña incoherencia, digamos, y es que los entrevistados consideran mucho más responsables a las empresas o a los gobiernos o a otros países, ¿no?, que están ahora contaminando más que cuando eran más pobres, que a ellos mismos, ¿no? O sea, aquí falta claramente una conciencia bien profunda de que cada cosa que nosotros hacemos tiene un posible impacto, o tiene un impacto seguro, en ese cambio climático, ¿no? Es llamativa aquí la diferencia entre mujeres y hombres. Las mujeres son mucho más, con una diferencia grande en el porcentaje, una diferencia significativa, ¿no? Las mujeres están más concienciadas, digamos, de su contribución negativa al cambio climático, ¿no? Igualmente, lo que se aplicaba antes a la comunidad internacional se aplica al propio país, es decir, la idea completamente extendida, la mayoritarísima, es que España no hace lo suficiente en este terreno para luchar contra el cambio climático, evitarlo.
Y también hay una respuesta casi unánime respecto a que España debería dedicar parte de los presupuestos estatales a medidas específicas destinadas a evitar el cambio climático, ¿no? O para compensar los daños que ese cambio climático está causando o va a causar, ¿no? Dado que hay esa unanimidad respecto a que el Estado debe gastar dinero de todos, aquí quiero aclarar que la pregunta que les hacíamos, para que no fuera un brindis al sol sin más, era: no solo cree usted que el presupuesto del Estado debe dedicar dinero a esto, sino cree usted que el Estado debe dedicar dinero a esto sabiendo que eso significa que va a tener menos dinero para otras cosas. Claro, porque si no, si el presupuesto del Estado es elástico y extendible hacia infinitum, pues todo el mundo quiere dedicar más dinero a todo, ¿no? Vuelvo a la de atrás un momento. Entonces, para que vean aquí, por ejemplo, la diferencia entre las rentas más bajas y las más altas. Claro, los que tienen rentas más bajas, pese a que también en la inmensa mayoría, 89%, están a favor de esto, son también los que más dudan. Es decir, los que piensan, bueno, es que si el Estado empieza a dedicar dinero al cambio climático y a lo mejor me lo quita a la pensión de viudedad o a la renta mínima o a becas para las guarderías, pues ya no estoy tan seguro de si esto me interesa o no, ¿no? Por eso aparece una mayor duda entre las rentas más bajas, ¿no? Respecto a qué se haría con ese dinero, ¿no? Ese dinero que el Estado supuestamente empezaría a recaudar específicamente para este objetivo, ¿no? Les hemos dado a los entrevistados varias alternativas y la primera, que era básicamente aumentar la masa arbórea del país, ¿no? Esa es la que recoge más respuestas con diferencia. En cuanto al impuesto de circulación que antes ha mencionado Lara, vemos que esta pregunta solo se hace a los propietarios de vehículos, que casi el 60%, un 57% está de acuerdo con la idea de pagar más en el impuesto de circulación si eso contribuye a, de alguna forma, reducir el riesgo, reducir el efecto invernadero, etcétera, ¿no? De los gases. Y cuando les preguntamos a los que han dicho que sí, cuánto estarían dispuestos a pagar de más en ese impuesto, la media es de 46 euros al año. Ven ahí la distribución de respuestas. El grupo mayoritario, el grupo mayor, es el que está entre 31 y 60 euros al año. Igualmente, la inmensa mayoría, entramos ahora en las preguntas sobre normas específicas, la inmensa mayoría está a favor de que exista una ley de cambio climático, lo que quiere decir, están a favor de que no solo se planteen objetivos para el Estado, sino que esos objetivos vayan acompañados de penalizaciones, de obligaciones, de recogida de impuestos, por ejemplo, etcétera, ¿no? No voy a entrar en detalle en cada uno de estos elementos, solo que están recogidos en la encuesta, que pueden ver en la web del Cano, respecto a aspectos específicos de las normas que mencionábamos para ver qué grado de aceptación tenían. Solo quiero indicar que la población española, como todo el mundo sabe, si alguna vez leen ustedes los resultados de encuestas, no tiene gran confianza en los partidos políticos o en los políticos en general. Tiene mucha más confianza en los científicos. Y esto es un elemento muy importante porque implica, en este caso del cambio climático, que la población piensa que los políticos deben hacer lo que los científicos digan. Es decir, que debe ser un comité formado por científicos los que orienten, asesoren y, es más, decidan, ¿no?, qué hay que hacer en este terreno. Voy a pasar a las conclusiones. Bueno, quizá les resulte curioso comentar una de las preguntas, era sobre si se debía o no prolongar la vida de las centrales nucleares, ¿no? Por su relación con el cambio climático, es decir, precisamente porque no emiten gases de efecto invernadero, ¿no? Pero vemos que muy pocos están a favor de eso, porque aparte de la preocupación con el cambio climático, hay otra preocupación que es muy, muy intensa en la población española respecto al riesgo que tienen propio las centrales nucleares y un riesgo a muy largo plazo relacionado con sus residuos, etcétera, ¿no? Bueno, paso a las conclusiones.
resumiendo, la primera idea es el cambio climático es una de las principales amenazas para el mundo. La conciencia ecológica de los españoles está a un nivel alto, alto en términos internacionales, medio si lo comparamos con países de nuestro tipo. El conocimiento sobre el cambio climático en términos de aceptación de lo que los científicos están diciendo sobre ello es muy alto en España. Eso quiere decir, no hay base para ese posible negacionismo que hemos visto en otros países. Pero los ciudadanos no son muy conscientes de su propia responsabilidad, es decir, de la importancia de sus actos cotidianos en esto, ¿no? Piensan que España no está haciendo lo suficiente, creen que debería dedicar parte del presupuesto a esto, están dispuestos, los que tienen coche, porque el ítem que elegimos fue el impuesto de circulación, están dispuestos, el impuesto de matriculación, están dispuestos a pagar más. De media, como he dicho antes, estamos hablando de 46 euros anuales, es el impuesto de circulación, no de matriculación, que se paga solo una vez en la vida. Y los objetivos que se plantean para esa futura ley que los españoles creen que es necesaria son ambiciosos, es decir, hay una aceptación de prácticamente todos los elementos más ambiciosos que se les han sugerido de estas leyes y que son equivalentes a otras que se están planteando en otros países del mundo. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. A continuación. Ahora se darán ustedes cuenta por qué estamos tan contentos de los resultados de esta encuesta. Creo que ofrece muchos elementos de juicio y de análisis, pero no somos exclusivistas. Hay otras encuestas, ¿no? Y ha habido gente que ha trabajado sobre esto desde hace mucho tiempo y un buen ejemplo es Xavier, que nos acompaña también aquí. Xavier, ya ha sido mencionado tu trabajo con Hahnemann y Loureiro de 2011 en la cátedra Feria Iberdrola. Vosotros hicisteis también más o menos 1000 y pico encuestas. Las cosas, me llama la atención, una de las cosas que hay diferencias con nuestra encuesta y la vuestra es que vosotros decíais, corrígeme si me equivoco, que los españoles eran tecnooptimistas, es decir, que pensaban que la tecnología puede solucionar el problema del cambio climático, mientras a nosotros nos sale que no necesariamente. Eso me parece una cosa, ha habido un cambio ahí, yo creo que esto me parece interesante. También nos salía que estaban dispuestos a pagar más por la electricidad si eso fomentaba las renovables. Lo que pasa es que ya hoy, y aquí Carlos me corregirá, pues ya no necesariamente hay que pagar más por tener la electricidad con las renovables. Eso ya, a lo mejor cuando lo hicisteis sí, pero ahora pues no creo que siga vigente, con lo cual eso también me parece que el contexto también ha cambiado, ¿no? Y también nos salía que estaban los españoles había pocos que estaban dispuestos a pagar por reducir las emisiones, pero sí a pagar por los impuestos ambientales, eso sí, cuando se reducían otros impuestos, ¿no? Eso es una de las cosas que yo me he leído de vuestro estudio, que recomiendo a todos y que está también disponible en la web. Y también nos salía que la responsabilidad, los españoles pensaban que la responsabilidad de las empresas es mayor que la responsabilidad de los hogares, como también nos sale a nosotros, y esa incoherencia, ¿no?, de los otros, el infierno son los demás, ¿no? Bueno, con esta no quería yo hacer las comparaciones son odiosas, pero en fin, yo creo que en este caso tenía un cierto sentido, así que por favor, cuando quieras, Xavier, y muchas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros. Bueno, pues muchas gracias, Gonzalo, y para mí es un placer y un honor estar aquí. Pues sigo con mucho interés vuestro trabajo, el tuyo y el de Lara desde hace años, y yo creo que estáis haciendo una labor importantísima en este campo. O sea, que felicito al Instituto Elcano. Yo creo que este trabajo es muy necesario, ¿no? Ya se ha explicado un poco por qué surge y para qué. Yo creo que es un trabajo que llega en el momento adecuado, es un trabajo concienzudo, es un trabajo que prácticamente toca todas las teclas de interés sobre la percepción de la sociedad española en estos asuntos y va bastante más allá del que nosotros hicimos, ¿no?, en su día, del que voy a hablar a continuación. Y yo creo que es también un trabajo muy útil para lo que me dedico yo, que es un poco la cuestión de las políticas públicas, ¿no? La definición adecuada de políticas públicas, la búsqueda de políticas que sean aceptables socialmente. Yo creo que también ahí tiene muchísima utilidad.
Yo aquí pues vengo a reforzar un poco la presentación de ese trabajo, no a vender mis libros, por así decirlo, ¿no? Pero sí debo, pues precisamente para reforzar este trabajo, hablar un poco del que hicimos en su día, pues ya hace bastante tiempo. Y también me gustaría hablar de otro que acabamos de hacer más recientemente sobre fiscalidad, encargado por la Fundación Alternativas, que tiene una relación en cierta medida con esto. Bueno, el trabajo de hace 10 años, que se hizo con el apoyo precisamente de la secretaria de Estado en ese momento de Cambio Climático, Teresa Rivera, que financió en buena medida la realización de este trabajo dentro de la cátedra Iberdrola FEDEA, de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, pues un poco surgió en cierta medida por la perplejidad de nosotros como académicos, como economistas y por la frustración también de ver cómo había pues todas las razones imaginables para que España introdujese instrumentos flexibles de política, instrumentos económicos, fundamentalmente fiscalidad, pero otro tipo de precios que puedan surgir de mercados, precios sobre emisiones, pues con todas las condiciones como España pues no estaba actuando y como pues digamos que nosotros no éramos capaces de explicarlo, ¿no? Porque nuestros modelos nos decían que funcionaban, que eran coste eficientes, que generaban incentivos a la innovación, como decía Lara antes, que sus efectos distributivos no eran muy negativos, en ciertos casos tendían tampoco eran impuestos progresivos, obviamente, pero en algunos casos tendían a la proporcionalidad. Bueno, pues nos encontrábamos con que no sabíamos muy bien explicar esta anomalía española y por ello planteamos este proyecto, pues un poco para ver si realmente no era un problema de los decisores políticos o de falta de información de esto, sino más bien un problema a lo mejor de los ciudadanos que no veían cómo estos instrumentos pues, podían ser de utilidad o tenían pues, reservas contra ellos. Y entonces, en ese sentido es un proyecto muy enfocado hacia eso, ¿no? Muy enfocado a ver, a intentar testar pues esta cuestión. Contábamos con uno de los grandes expertos mundiales de la Universidad de California, Berkeley, en el equipo, Michael Hahnemann, y María Luriero, que creo que también colaboró con vosotros en este ámbito, que es una coautora y colaboradora mía hace muchos años. Bueno, nuestras conclusiones ahí pues fueron, digamos que lo que encontramos es, cuando se hace un estudio de este tipo, nosotros lo que hicimos fue un estudio de foco, un focus groups, una serie de focus groups, y lo que encontrábamos es que la gente, efectivamente, ya en esos focus groups, lo que indicaba es que el tema era muy preocupante, pero que no iba en cierta medida con ellos, ¿no? Y cuando hablábamos ya de impuestos, etcétera, esto ya se desmontaba, esas reuniones, etcétera. Y entonces, ante ello, planteamos, como en nuestra encuesta, pues una serie de paquetes de políticas públicas que se centraban en resolver algunos de esos problemas que habíamos detectado en los grupos de enfoque. Y en particular había dos problemas fundamentales. Uno, que los ciudadanos creían que estos impuestos o medidas correctoras en los precios de la energía pues podían ser aprovechados por los decisores políticos para obtener recursos, fundamentalmente, sin preocuparse de sus objetivos ambientales, y que era una manera de vender pues, más fiscalidad o más presión fiscal sin esa componente ambiental. Y otra cuestión es que la gente estaba preocupada con que a la vez llevase a beneficios extraordinarios por parte de las eléctricas o por parte de los comercializadores de petróleo, de las empresas del sector hidrocarburos. Entonces, planteamos un paquete en el que teníamos en cuenta estas dos cuestiones. Planteamos un paquete en el que decíamos que todos los ingresos se destinarían fundamentalmente al fomento de renovables. Efectivamente, el contexto era completamente distinto. Estábamos en un momento de gravísima crisis económica. Estábamos en un momento en el que no había tanta saliencia de la cuestión del cambio climático, ni mucho menos socialmente. Y estábamos en un momento también en el que el debate sobre las energías renovables era importante en nuestro país y sobre los costes de estas energías y sobre la financiación de estas energías. De manera que planteábamos tanto en la reforma
eléctrica, de mayor precio de la electricidad, como en la reforma de los hidrocarburos, planteábamos pues un uso a renovables y después una garantía de que habría una regulación pública que evitaría beneficios extraordinarios por parte de estas empresas. Y en ese caso lo que encontramos es que efectivamente la gente estaba dispuesta a pagar. Estaba dispuesta en un contexto además complicado a afrontar mayores cargas fiscales. Entonces, claro, la cuestión es, bueno, pues han pasado 10 años, no hemos visto avances en este ámbito de la internalización de los costes ambientales en nuestro sistema fiscal, no hemos visto progresión. España, de hecho, continúa siendo una anomalía en este ámbito y cómo podemos materializar pues, estas conclusiones que son bastante claras en este estudio y siguen indicando que la población española está muy preocupada sobre este asunto, teniendo en cuenta que efectivamente aquí parece que hay un problema con lo que la gente quiere y después está dispuesta a hacer, ¿no? Que yo creo que también es algo que a nosotros pues, nos aparecía cuando, y aquí aparece muy claramente, especialmente en esos hombres que bueno, pues parece que escapan un poco de esta cuestión. Y yo creo que este asunto pues a mí me parece súper relevante en estos momentos porque nuestro margen, sobre todo de políticas flexibles, se va acabando. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a hablar de que el margen contra el cambio climático se va acabando, tenemos pues poca capacidad ya atmosférica de tener pues más emisiones, más concentraciones asociadas a las emisiones, que no tenemos ya margen pues para evitar este cambio climático si seguimos emitiendo, pero mi preocupación fundamental como economista público es que nuestro margen de maniobra para políticas coste eficientes, baratas relativamente, se va acabando. Y podemos encontrarnos dentro de unos años pues, con una situación de necesidad de medidas draconianas, de más planificación, de más prohibiciones y, por supuesto, esto además de tener más coste social, tiene pues, muchos más costes de aceptación o puede tener muchos más costes pues, para la sociedad, ¿no? Estamos viendo que incluso subidas pequeñas propuestas para el diésel pues, tuvieron una respuesta social importante. Estamos viendo que cierres de ciertas centrales térmicas están generando muchísima preocupación, alarma social en determinados lugares. Bueno, pues si esto digamos que se multiplica porque no actuamos en la actualidad es un problema. Bueno, en ese sentido, pues nuestro informe encargado por la Fundación Alternativas y presentado hace un par de semanas en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, pues yo creo que marca una serie de posibles instrumentos que se podrían aplicar. Son bastante más potentes de las que habéis testado vosotros. Yo creo que más o menos haciendo un cálculo, vuestro impuesto de circulación más elevado podría dar unos 1.000 y pico millones de euros, ¿no?, al año si se aplicase a todos los vehículos. Nosotros estamos considerando medidas, en el caso de la imposición de los hidrocarburos, que pueden llegar a los 10.000 millones de euros por año, prácticamente duplicando la recaudación por esa vía, o medidas pues, más digamos que de menor calado, como una igualación del diésel y gasolina que nos podría dar pues, en torno a 2.500 millones de euros en términos de imposición especial. Y sobre todo en ese informe, y yo creo que es una cuestión muy relevante, ponemos muchísimo énfasis en el aspecto distributivo. Lo que planteamos es cómo utilizar parte de la recaudación, y es algo que a lo mejor habría que testar en este tipo de cuestiones, ¿no?, que nosotros en su día no era una cuestión tampoco tan relevante, pero yo creo que sí que lo es en la actualidad. Y yo ya no tengo casi tiempo, pero me gustaría lanzar algunas preguntas quizás para el debate que me surgieron como economista pues al revisar nuestro trabajo y al leer pues vuestras conclusiones. Quizás la primera es por qué estos resultados no se reflejan en la oferta política, ¿no? Pues claro, si esto es un problema súper prioritario, pues ¿por qué no estamos viendo mucha más saliencia en los debates políticos sobre estas cuestiones? Pues yo ayer venía en la radio escuchando pues, cómo iba a estar planificado ese debate de los candidatos el lunes que viene y no me pareció que hubiese uno de esos 5 grupos de temas muy relacionado con esto, ¿no? Seguramente entrará en alguno de estos temas, pero yo cuando lo escuché no. Entonces, ¿qué está pasando ahí, no? También, bueno, ¿en qué medida podemos
movilizar a los ciudadanos para que actúen en sus múltiples facetas, ¿no? Como emisores, como consumidores, como inversores, como votantes. ¿Qué otros instrumentos, además del fiscal, ¿no? El fiscal es muy querido por los economistas, no porque seamos taxmen, ¿no? Sino porque creemos que es un instrumento que pone en marcha todo, ¿no? que facilita esa transición a un coste bajo y que pone en marcha los flujos de inversión y es fundamental, es completamente necesario bajo nuestro punto de vista, no suficiente, pero seguramente lo que estamos viendo es que se necesita complementar por otros instrumentos que dando más información a la gente, dándole, diciéndole que efectivamente hay mucho que hacer, ¿no? Desde un punto de vista individual y que no todo es gobiernos o empresas, ¿no? Y quizás también una pregunta es, aquí se preguntaba cuáles son los temas para el mundo, ¿no? Más relevantes. Quizás la gente está después, cuando le vamos a su cuestión más del día a día, ¿no? de la realidad española, pues cuando comparamos esto con educación, con sanidad, con otro tipo de cuestiones, en qué medida esto pues es relevante, y también hacer ver que esto no es un asunto de unas personas que están en un ministerio de medio ambiente, es un asunto mucho más general y que va a afectar precisamente a todas esas cuestiones, a lo mejor sobre las que se preguntan, ¿no? Bueno, en fin, así aquí lo dejo. Gracias. Muchas gracias. Pues yo creo que se había tocado uno de los temas de la aceptabilidad social, o lo que los economistas políticos llamamos la economía política de la acción pública, y es quién gana, quién pierde, cómo se compensa y cómo las medidas tienen que afrontar precisamente aquellos nichos donde hay una mayor refractividad, si se puede decir esta palabra, que ya no se me ocurre otra mejor, para este tipo de medidas. Y uno de los resultados que tenemos en el estudio es precisamente dónde se encuentran esos nichos, digamos, de dificultad o de resistencia, ¿no? Y por tanto, es uno de los objetivos que teníamos y, por supuesto, todas tus preguntas son relevantes. Sobre la última me permito decir que nosotros somos el Instituto de Relaciones Internacionales, ese es nuestro foco de interés y quizá por eso tenemos un sesgo cognitivo también, que ahí lo dejamos, ¿no? Pero claro, al final, aparte de consumidores somos todos y por tanto a todos nos interpela esta necesidad, pero cuando preguntamos a los españoles nos dicen que las empresas y los gobiernos son también responsables en un alto grado, y por eso tenemos aquí a Carlos para, bueno, precisamente darnos la visión empresarial, pero no solo cómo lo veis en las empresas, sino también cuáles son las respuestas y cómo os adaptáis, pues por ejemplo, al New Green Deal que se está proponiendo desde la Unión Europea. La señora van der Leyen ha dicho que en los próximos 100 días vamos a tener medidas de urgencia, y yo creo que eso cambia también un poco lo que tú estabas preguntando, que es la necesidad de una narrativa para convencer a los ciudadanos y a los consumidores. Pues quizá también necesitamos que desde las instancias europeas, desde el policy making, pues también nos planteen ese relato sobre las cosas que todos tenemos que empezar a hacer, empezando por nuestra casa y empezando también por los hombres, como bien se ha destacado en la encuesta. Carlos. Muy bien, oye, lo primero, muchísimas gracias. Es un auténtico honor estar aquí. Yo lo primero es enhorabuena por la iniciativa. Yo creo que todo lo que sea conocer lo que piensa la sociedad siempre es bueno. Lo podemos ver en los acontecimientos recientes, desgraciados, que hemos tenido en Chile o en París con los chalecos amarillos, que hay problemas embalsados y ocultos que afloran súbitamente y de una manera virulenta porque no estaban siendo detectados por todos los stakeholders de la sociedad, ¿no? Esto tiene que ver con la disonancia cognitiva, que nos afecta a empresas, administraciones, a los partidos políticos y a los ciudadanos, ¿no? Siempre tendemos a rodearnos de gente y captar información por canales que vienen a reforzar todo aquello y dar coherencia a todo aquello que hemos hecho en el pasado y bueno, pues que digamos nos da una satisfacción poderlo hacer, o lo que vamos a hacer en el futuro. Y por lo tanto hay que buscar mecanismos para romper esa disonancia cognitiva. Yo tenía un jefe hace muchos años que tenía uno de los mecanismos que era la autocrítica dentro de las instituciones o de las empresas, que me acuerdo que una vez después de una reunión me dice, oye, muy bien, muy entretenida la reunión, pero el próximo día que me deis toda la razón, a la puñetera calle todos. Es un primer mecanismo de romper la disonancia cognitiva.
Otro es tener consejos asesores con independientes, otro es tener plataformas colaborativas ciudadanas que rompen esas barreras de disonancia cognitiva que tenemos en las empresas, en las administraciones, en los partidos políticos. Y otra es las encuestas que son muy útiles para captar ese sustrato que está en la sociedad y sobre todo muy relevantes en momentos disruptivos como los que tenemos ahora mismo. Ahora tenemos una disrupción no solo medioambiental, como lo dicen todos los científicos, sino social, como puede verse, digamos, en la temperatura de la sociedad en general, y luego también una disrupción tecnológica que viene a ser un elemento muy positivo en toda la problemática que tiene la Agenda 2030 y en particular el problema del cambio climático. ¿Por qué es útil que hagáis este tipo de encuestas sobre el problema más grave que tiene la humanidad en estos momentos? Pues yo creo que para las administraciones o para los partidos políticos o para las universidades, porque permite un poco captar esa formación, tener conocimiento, poder lanzar campañas de información cuando se detecte que no hay, digamos, el ciudadano medio no está captando la realidad que nos dicen los científicos en un lenguaje complicado. Defender por qué es buena la descarbonización de la economía, por qué crea empleo verde, sostenible, por qué ayuda a la salud, por qué crea economía, lejos de los discursos más catastrofistas que dicen que apostar por la descarbonización de la economía destroza los empleos y destroza la economía, ¿no? También esa narrativa permite, digamos, esas encuestas permiten captar si la narrativa de las externalidades está siendo captada por la sociedad. Es decir, la sociedad tiene que saber que ya están pagando muchos costes. O sea, cuando tenemos problemas de salud por la contaminación local, eso está metido en el presupuesto del Ministerio de Sanidad. Cuando tenemos que dar apoyos y subsidios a los agricultores por sequías, eso está metido en el presupuesto de fomento de agricultura. Cuando nos destrozan eventos extremos que antes no teníamos en nuestras infraestructuras, eso está metido en el presupuesto de fomento y, por lo tanto, está siendo pagado por los ciudadanos. Entonces, lo que hay que tratar de hacer una narrativa asequible que exprese que la descarbonización no se trata de pagar más, sino de adecuar los pagos que ahora mismo están siendo pagados de un sitio y pasarlos a otro, ¿no? Y también que el ciudadano esté preparado para cuando se diseñen esos sistemas que tratan de hacer efectiva la descarbonización como el principio quien contamina paga a través de impuestos, que también sepa que va a haber medidas de acompañamiento por esa transición justa y, por lo tanto, se dará apoyo a colectivos vulnerables y, por lo tanto, las medidas cuando son de imposición, que se sepa que va a haber también medidas de acompañamiento, cosa que, por ejemplo, con los chalecos amarillos se pudo ver que se presentó solo la parte, digamos, de ataque a la problemática del cambio climático, pero no la parte de la transición justa, ¿no? Esto es lo que atañe a administraciones y partidos políticos, pero a las empresas también nos viene muy bien este tipo de encuestas, porque hay que estudiar el resultado y ver si mi estrategia empresarial está siendo la que está demandando la sociedad. Si está alineada, pues seguir en ella y además estar contentos con el tema. Pero si no está alineada, analizar por qué no está alineada, corregirla en su caso, meter la cabeza como el avestruz en el suelo y no hacer nada, que es lo que le ha pasado a muchas en otros sectores, a muchas empresas que no se dieron cuenta que había una disrupción social o tecnológica que al final las ha dejado totalmente fuera de juego, ¿no? Y hay otro mecanismo y es no hacer nada tampoco y matar al mensajero. Y entonces, bueno, eso es importante. Por lo tanto, bienvenida a todo lo que sean encuestas que extracten más información de la sociedad, ¿no? Bien, haciendo un análisis muy somero, porque yo creo que ya todo ha quedado dicho en anteriores intervinientes, el resultado evidente que yo leo de esta encuesta es que se ha avanzado mucho en concienciación en España. Hace solo unos años cabía la posibilidad de que alguien explicase que el cambio climático existía porque nos estábamos acercando al sol, cosa que se ha oído recientemente en alguna tertulia, ¿no? Pero yo creo que ese resultado nos debe satisfacer porque es consistente con una sociedad que conoce la realidad del cambio climático, conoce los problemas que ocasiona ese cambio climático, conoce que esto no va a ser en el 2100 y al oso polar solo, conoce que ya estamos sufriendo el problema y conoce también que hay soluciones, ¿no? Es coherente ese resultado con lo que están diciendo las instituciones como Naciones Unidas, con lo que dicen los científicos del IPCC, con lo que planteaba la Comisión Saliente y con lo que la Comisión Europea entrante, con el discurso del Green New Deal de la nueva presidenta, Ursula von der Leyen,
y también es coherente con lo que están demandando los movimientos de los jóvenes. Y por lo tanto, bueno, pues eso también es una señal importante que tiene que ser analizados por todos aquellos que piensen de una manera o de otra, ¿no? Y luego esto, y eso también os debe congratular a los que habéis estado metidos en el estudio, está reforzado por otras encuestas que se han hecho a nivel internacional y digamos, en cómo aborda el tema de España. Yo tengo aquí, para prepararme esto, he visto algunas, como por ejemplo la última encuesta del Eurobarómetro, que refuerza, por ejemplo, el Eurobarómetro dice que el 79% de los europeos consideran el cambio climático como lo más grave y España es el 89%, o sea que está por encima de esta concienciación, ¿no? Y Europa y España apoyan objetivos de políticas ambiciosas, apoyo a emisiones netas nulas en 2050, los europeos al 92% lo apoyan y en España el 95%. Igual que el apoyo a transición de energías limpias, en Europa se apoya el 84% y en España el 90%, ¿no? El Pew Research Center también es muy consistente con lo que habéis planteado, ¿no? Después de Grecia, España es el segundo país que ve el cambio climático como la principal amenaza mundial. También se refuerza el tema de la testosterona ligada a la interpretación del cambio climático, aunque es verdad que son valores del 75%. El 75% de los hombres, eso es que, digamos, hay solo un 25% por ser convencidos, ¿no? Pero el 87% de las mujeres es importante en este tema, ¿no? Y luego, pues hay otra de New YouGov, que España se sitúa en el primer sitio con un 96%, que es muy coherente con el 92% que planteaba el Cano, ¿no? Algunos comentarios muy breves. Si en vez del colectivo de 18 años fuese el de a partir de 16 años, seguramente la encuesta habría sido incluso más reforzada en temas de cambio climático. Lo mismo ocurre porque la encuesta se cerró antes de las movilizaciones mundiales que ha habido y por lo tanto también, y bueno, y antes del último informe brutal del IPCC con el tema de océanos, que también seguramente haya hecho una labor de concienciación. Me encanta el gráfico 10 que dice que analiza por ideologías. Y lo que me gusta de esto es que hay muy poca diferencia entre lo que, digamos, el bloque de izquierda y derecha. O sea, es verdad que hay diferencias, pero están todas por encima del 73% y, por lo tanto, es una gran noticia para plantear pactos de Estado. Yo creo que el punto de salida ya sale bastante interesante, ¿no? Y luego, algunos comentarios que podríamos plantear es que algunas preguntas podrían haber salido un poco diferentes si la pregunta hubiera sido aplicada con un mecanismo de choice modeling que en vez de decir los ciudadanos tenemos que pagar más impuestos por nuestras emisiones, si se pregunta en vez de ello, ¿debe establecerse una reforma fiscal que establezca impuestos con el principio de quien contamina paga, pero garantizando la neutralidad recaudatoria, disminuyendo otros impuestos? Pues seguramente la respuesta habría sido un poco diferente, ¿no? Bueno, y a la vista de los resultados, y ya concluyo, yo creo que se puede hacer más. O sea, yo os invito a que, digamos, sigáis haciendo encuestas a futuro porque nos viene muy bien a administraciones, ONGs, partidos y empresas en cómo está calando el tema de la formación, de esa nueva narrativa que es importante sobre la descarbonización y la importancia de la descarbonización, lo que apoya a la creación de empleo, a la creación de economía, a la salud. El discurso de las externalidades es complicado de plantear, pero hay que hacer el esfuerzo de hacer ese discurso de externalidades y también muy importante que siempre se plantee en términos de paralelismo con las medidas auxiliares que apoyarán a los colectivos vulnerables, ¿no? Y luego también muy importante es empezar a distinguir, que hay muchas veces que no se distinguen las medidas de mitigación y adaptación, porque hay una tendencia importante del mundo de los científicos que viene a decir que ya es imposible parar el cambio climático y que lo mejor es ya directamente ir a adaptarnos. ¿Esto qué ocurre? Que todos nosotros tenemos la posibilidad de poner un aire acondicionado cuando tenemos una ola de calor y por lo tanto podemos adaptarnos o incluso cambiarnos de país. Pero hay muchos colectivos vulnerables que no son capaces de tener los recursos para adaptarse y es muy importante para ellos que lo se pueden hacer mitiguen y por lo tanto es muy importante esa labor de formación de que no digamos, en escenarios más catastrofistas que están planteándose por parte de muchos, no olvidemos la mitigación, ¿no? Y luego también es importante, que es una de las principales conclusiones que hubo en la precumbre del clima reciente en Costa Rica, en la que se dice que hemos estado demasiado tiempo tratando aparte el problema del cambio climático con el problema de la biodiversidad, que tienen que ser tratados conjuntamente porque son dos problemas que van totalmente unidos, ¿no? Yo, de nuevo, enhorabuena a Elcano por esta iniciativa, que espero que se repita en el futuro porque nos ayudará en estos momentos tan complicados a romper esa disonancia cognitiva que nos afecta a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.
Muy bien, pues muchas gracias al panel. Tenemos a continuación a nuestra ministra que llega para darnos su speech. Rafael, cuando quieras presentarla. Es que estábamos tan impacientes y además te hemos hecho esperar, disculpa. Rafael, te cedo la palabra. Entiendo que todo ha ido bien, que no ha habido grandes polémicas y me corresponde simplemente decir dos palabras. En primer lugar, de agradecimiento a la ministra Teresa Rivera por el apoyo constante a nuestro programa de energía y cambio climático y a las actividades del Instituto, por su presencia aquí en la presentación de esta encuesta que queremos, por lo que decían antes los miembros de la mesa, supone un salto cualitativo en el conocimiento de lo que piensan los ciudadanos, no sobre el cambio climático, sino sobre algunas de las medidas, de las áreas, de las actuaciones que podrían surgir en el proceso de desarrollo, de construcción de la, todos esperamos que pronta y futura, ley de cambio climático. De la ministra no debo yo decir muchas cosas, tiene una larga trayectoria que se arranca en el mundo del derecho, que es su formación inicial, con su fase académica universitaria, como profesora. Tengo yo problemas también con la vista. Ha sido director, ocupó distintos puestos en los ministerios de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. Ha sido directora general de la Oficina Española de Cambio Climático en el Ministerio de Medio Ambiente entre 2004 y 2008, secretaria de Estado de Cambio Climático de 2008 a 2011. Tuvo una fase que coincidió con un cambio de gobierno en que fue think tanquera y estuvo dirigiendo el Instituto para el Desarrollo Sostenible y las Relaciones Internacionales en Francia. Tuvo un papel notable en las bambalinas en el Acuerdo de París, y la veíamos hacer declaraciones en distintos momentos en aquella ocasión tan importante. Es miembro desde el 17 de la Junta Directiva del Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo, de Suecia, miembro del Consejo Asesor Global sobre el Clima del Foro Económico Mundial y del Consejo Global de Liderazgo del SDSN, colabora en muchas iniciativas de instituciones académicas y no gubernamentales, caso de esta, y desde el 6 de junio del 18 es nuestra ministra para la transición ecológica. Ministra, tuya es la palabra. Muy bien, pues muchísimas gracias Rafael, muchísimas gracias a Alcano. Dos precisiones con esta fantástica introducción. La primera de ellas es que para mí es un gusto apoyar a Elcano no solamente con el programa de Energía y Clima, que tiene unos fantásticos investigadores con los que trabajo y he trabajado y a los que acompaño con muy a gusto, sino en general con el Instituto Elcano. Creo que es una fantástica iniciativa en todos los frentes, que importa cómo se piensa España en el mundo y cómo se piensa el mundo desde España en todas sus dimensiones y, cómo no, en este tema de energía y clima que es tan capital en cualquier contexto y con cualquier tipo de gafas en el mundo de hoy. Y la segunda es que colaboro con todo el mundo, pero ahora ya me toca colaborar desde donde estoy. O sea que como ministra en este momento en funciones, para mí es un gusto estar hoy con vosotros en un tema o con ocasión de un tema que creo que es capital, fundamental. Cómo ven los españoles las cuestiones de clima y cuáles son los resultados de ese trabajo que habéis llevado a la práctica para conocer lo mejor que se pueda qué es lo que dicen los españoles. Y yo diría, de entrada, como primer flash, que me parece muy significativo, que es una noticia estupenda el poder detectar un nivel de convicción tan importante con respecto a la relevancia del asunto en una parte importantísima de la sociedad española. Y diría a continuación, que básicamente sale de vuestra propia encuesta también, pero yo desarrollo un poco más la idea,
que lo que importa en estos momentos no es quedarse pegado al titular, sino entender qué significa el desarrollo de cada uno de los capítulos sobre qué hay que hacer y por qué es importante y por qué es una emergencia y qué es lo que se pide, qué es lo que se exige y cuál es el nivel de madurez con el que se reacciona frente a un reto de estas dimensiones. Porque si no es muy fácil quedarse en la brocha gorda de yo entiendo que secundo este titular, pero luego no me gusta mucho lo que dicen o me quedo en el titular con palabras generales y poca capacidad de acción. Y en un ámbito en el que la inercia es la fuerza dominante que hay que vencer, es importante avanzar más a la hora de declinar cada uno de los capítulos que se ve afectado por una acción seria, si se quiere seria, en materia de energía y clima. Hay una cierta disfunción que tenemos que aprender a corregir colectivamente y donde, a mi juicio, los que tenemos el privilegio de desempeñar temporalmente funciones públicas en distintos ámbitos de actividad, debemos ser particularmente conscientes, facilitadores, empáticos, pero enormemente comprometidos. No basta con la mera aplicación del principio, hay que facilitar los procesos de cambio. Y cada uno de nosotros, como ciudadanos y como consumidores responsables, serios y respetuosos, debemos exigir que así sea. Alguna vez me habrán oído decir eso de que tolerancia cero con las bromitas, porque las bromitas en esta materia generan mucho más daño del que nos podamos imaginar. Es verdad que es fundamental ahondar en el conocimiento sobre las actitudes de los ciudadanos ante el cambio climático, lo habéis indicado todos, y es verdad que cuando vemos los resultados, como decía antes, uno entiende y aprende que no basta solamente la racionalidad de una hoja Excel, que el factor humano es determinante para poder activar con éxito lo que en todo caso sabemos que tendríamos que hacer. Por tanto, hay que ir trabajando en una línea fina, complicada, de entre lo posible, lo necesario y la dimensión temporal que nos obliga a hacerlo con una intensidad, con una capacidad enormemente acelerada. Es para la mayor parte de los ciudadanos y en particular para los colectivos más jóvenes, el principal problema al que nos enfrentamos en esta época. Por tanto, la principal agenda de la generación de nuestros coetáneos de distintos tramos de edad, por tanto, con distinta contribución, con distinta experiencia al respecto. Hay quienes no han vivido ni un solo año de su vida por debajo o en el promedio de los tiempos y las temperaturas del promedio del planeta Tierra, muchos más de los que nos imaginamos, y algunos tienen el privilegio de haber nacido antes de lo que se ha venido a llamar antropoceno, es decir, antes de que nos hayamos convertido como especie en uno de los factores de cambio y de incidencia más importante en el funcionamiento del complejo sistema que representa la Tierra. Los datos que hoy nos habéis presentado confirman lo que veníamos diciendo. 8 de cada 10 entrevistados considera que España no está haciendo lo suficiente para combatir el cambio climático. Me pregunto cuántos de cada 8 personas entrevistadas exigen a sus representantes políticos que así lo hagan o comprenden cuando se presentan propuestas en torno a la acción del clima que es importante tener un debate, es legítimo, importante, necesario generar una convicción social que nos permita transformar la realidad, pero no basta con quedarse en el rincón diciendo no hacen lo suficiente. No es una cosa de que hagan los demás, es una cosa que tenemos que hacer colectivamente y cada uno de nosotros en un espacio definido de responsabilidad, de capacidad de actuación, de incidencia notable. Recuerdo hace escasas semanas cómo profesores, maestros de educación primaria y secundaria contaban que cuando querían trasladar a sus alumnos por qué el cambio climático y la acción en materia de clima es importante, se encontraban con varias dificultades. Primero, una dificultad que se autoatribuían, el no estar preparados para poder transmitir de manera transversal a lo largo de los capítulos de enseñanza reglada las lecciones más importantes. Segundo, la incomprensión en muchas ocasiones de los equipos directivos de los centros escolares, advirtiendo
quizá por ignorancia. Aquí no estamos para explicar lo que no toca o no conviene que nos acusen de ideologizados. Y tercero, la preocupación que trasladaban cuando eran los propios padres y madres los que acudían a clase y decían: no expliquéis estas cosas a nuestros hijos que vienen traumatizados a casa. Creo que esto pone de manifiesto hasta qué punto esta es una cuestión fundamental en todos los frentes, en la que, como hemos dicho, hemos iniciado una senda que es complicada, que es aceptar el que esto forma parte de las categorías importantes de nuestra vida pública y nuestra vida privada. Todavía no hemos dado el paso de profundizar qué es lo que significa para cada uno de nosotros en nuestras esferas y cómo, este es un principio que los que nos hemos dedicado a la negociación de clima conocemos muy bien, conviene aplicar en este caso también el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Todo el mundo tiene que asumir que debe hacer lo más que pueda en su respectivo ámbito y, evidentemente, hay capacidades diferenciadas que nos obligan, algunos, por la posición que desempeñamos, insisto, aunque sea temporalmente, a hacer mucho más que otros porque tenemos mayor capacidad de incidencia. Pero nadie debe escapar de esa pregunta con respecto a mí, qué me toca en todo esto y qué es lo que tengo delante, qué capacidad crítica desarrollo con respecto a lo que tengo delante. Se exige, por tanto, responsabilidad, capacidad de diagnóstico. Evidentemente es un tema complejo, por tanto no se puede pedir que todo el mundo entienda los vericuetos de cada uno de los aspectos donde esto tiene algo que decir. Ninguno probablemente conocemos toda la realidad, pero sí tener un mínimo conocimiento que nos ayude a orientar nuestras decisiones sin improvisación, con anticipación, con entendimiento, trabajando y remando en la dirección correcta. La academia, los gobiernos, los políticos, las empresas, todos debemos entender que hay márgenes de actuación que afectan a todos los niveles, a todos los entornos de nuestra vida pública y privada. No hay prácticamente ningún asunto que no se vea afectada. Desde la solvencia de la economía, las decisiones de inversión, nuestra capacidad educativa para preparar a los más jóvenes para afrontar los desafíos del presente y del futuro, la innovación, la tecnología, la energía, el agua, el espacio físico del territorio, la biodiversidad, la presión migratoria, la revolución tecnológica, la desigualdad de género, la exclusión social. Cuando uno contempla todas esas realidades pasándolo por las gafas del cambio climático, tienen una imagen, trasladan un color distinto. Y seremos mucho más capaces de acertar en las respuestas si integramos adecuadamente una variable que, desde el punto de vista de la realidad física, existe y no podemos ignorar más. Para combatir estos desafíos necesitamos actuar. Debemos ser conscientes de las prioridades que tienen las distintas personas, los distintos colectivos, dependiendo de las circunstancias. Y debemos ser conscientes de hasta qué punto un tratamiento correcto del desafío del clima facilita o dificulta la inclusión social, la igualdad o la desigualdad, el bienestar del más frágil. Una implosión de nuestro sistema climático se ceba, sobre todo, con quien tiene menos responsabilidad, pero también con el empleo, por tanto, la desviación de los recursos colectivos de todos, por tanto, implicaciones presupuestarias también que no fueron contempladas adecuadamente, como seguro que Xavier habrá comentado en su momento, a la hora de evaluar cuál es la visión moderna de un sistema fiscal equitativa, de cómo contribuimos de forma justa a cubrir las cargas, los servicios que desde el punto de vista del interés general estamos dispuestos, estamos comprometidos a afrontar. Por eso creo que es fundamental que los gobiernos tengan capacidad de anticipación, porque solamente con anticipación, con la capacidad de pensar en el medio y largo plazo, ir removiendo obstáculos e ir preparando sendas que no nos hagan más complicado, que no nos incrementen el volumen o el tamaño de los problemas y sí los vayan disminuyendo, identificando oportunidades a la vez, podremos tener éxito de manera razonablemente justa y apoyando a los más vulnerables. En 2018 y en 2019 hemos asistido a un fenómeno radicalmente distinto al que estábamos acostumbrados. Yo aproveché una cita en Nueva York donde estaba Carlos, o sea que igual me oyó también allí decir que ya no son célebres primeros espadas del mundo internacional como Ban Ki-moon o como John Kerry, que salen al estrado con una foto de su nieto y dicen: pienso en mis nietos.
Son los nietos de los John Kerry y de los Ban Ki-moon quienes dicen, abuelos, padres, hay determinadas hipotecas que no estoy dispuesta a asumir. Así que dejad de pensar en teoría en nosotros y empezad a actuar a la altura, con la ambición, con el nivel de exigencia que se corresponde con la dimensión del problema que tenemos delante, porque pedimos al menos tener una capacidad de vivir una vida en la que no seamos meros testigos de la destrucción, de la complejidad, de los desafíos que señala la ciencia, los modelizadores, las personas capaces de responder a qué es lo que puede ocurrir con un clima diferente en el entorno, en las bases físicas que nos proporcionan bienestar. Nosotros hemos intentado hacer eso desde el Gobierno con un programa que pretendía mostrar hasta qué punto la transformación de nuestro modelo energético era fundamental para poder actuar desde todas las perspectivas en materia de clima, sin olvidar hacer énfasis en el componente social. Sabemos que esto no es un desafío específico de España, esto es una obviedad, es un desafío de todos y para todos. Pero también sabemos que en la pregunta, para poder formularla adecuadamente y evitar la tentación de decir esto es un problema muy grande, pero mejor que actúen primero los demás y luego ya veremos lo que hacemos, debemos preguntarnos qué es lo que podemos hacer nosotros por razones puramente egoístas y de responsabilidad para con nosotros mismos, para con nuestra sociedad, para invertir en las mejores opciones que nos permitan pensar en nuestros hijos y nuestros nietos, ahora sí, con total honestidad. Y esto supone cambiar el enfoque tradicional de la normativa ambiental e incluso los ojos con los que la sociedad contempla a los responsables de las políticas ambientales. Ya no es algo meramente sectorial, colateral, es una introducción transversal en el conjunto de nuestra normativa, en el conjunto de nuestras políticas. Y haciéndolo así, es más fácil ganar la coherencia, la congruencia que necesitamos para poder vencer este desafío, aprovechando al máximo, como decía antes, las oportunidades. Un principio rector que incida en el conjunto de las políticas públicas, ya sean fiscales, presupuestarias, infraestructuras y servicios, movilidad, ciudades, salud, educación, acción exterior, innovación. Hay muchas cosas que se ven con otra perspectiva. El ejercicio de responsabilidad pública y social que esto requiere nos obliga a ser constantes, a ser perseverantes y a exigir un debate ilustrado, informado, en el que los distintos aspirantes a velar por el buen funcionamiento de nuestra vida pública expliquen cómo conseguirlo. Que no se quede en un debate anecdótico sobre la premisa de si sí o si no, como si fuera un partido de fútbol o una religión, sino el modo convincente en el que se aborda de forma responsable un elemento tractor de inversión, de prosperidad, de equidad o de resolver muchos de los problemas que tenemos planteados, sumando la capacidad de acción de los distintos niveles de responsabilidad institucional y administraciones públicas. En nuestra propuesta, en ese marco estratégico que incluía un plan integrado de energía y clima con una presentación de cómo hacer las cosas hasta 2030, tuvimos buen cuidado de poner el énfasis en las oportunidades, en intentar diseñar, explicar por qué es un factor movilizador de empleo, de economía, de inversión, de modernización de la industria, de la economía, de los servicios, pero también de la salud y de la integración en las respuestas que nuestros académicos vienen planteando con respecto a las necesidades de innovar y mejorar el funcionamiento de nuestra economía. La propuesta fue bien calificada por parte de la Comisión Europea, tuvimos una buena nota por parte de actores externos, de terceros observadores, y nos parece que es un primer paso interesante. Es un primer paso interesante, pero es incompleto. Falta por determinar la plena operatividad de todo lo que se planteaba y falta por declinar a partir de ahí todo lo que no hubo margen a explicitar. Y solamente en el recorrido de ese camino aprendemos y construimos, fortaleciendo aquello que resulta sólido, que resulta más accesible, más convincente y más positivo de lo que inicialmente pensábamos,
corrigiendo, modulando con la flexibilidad y la humildad que corresponde aquello que no resultó tal y como pensábamos. Creo que este es un elemento que exige un liderazgo institucional en todos los niveles. Lo exige a nivel nacional, lo exige a nivel europeo y al mismo tiempo es una bandera interesante, positiva. Yo creo que es una de las mejores preguntas, una de las mejores oportunidades que se le puede ofrecer a cualquiera que tenga vocación de servicio público. ¿Cómo facilitas un mejor futuro para tu país, para la sociedad a la que perteneces? Y en esa manera de formular la pregunta es enormemente destacable e interesante la forma en la que la candidata a presidir la Comisión Europea ha presentado abiertamente este eje como uno de los grandes ejes de construcción europea en el tiempo por venir, tanto en las políticas domésticas como en la construcción, en la actualización de la posición de Europa en el mundo en un momento complejo donde algunos de nuestros socios habituales parecen mirar más por la destrucción del multilateralismo que por la consolidación de un multilateralismo constructivo. Es importante no perderse en este debate, es importante entender la dimensión exterior y la dimensión doméstica de esta actuación. Y es importante que sea percibido así por los ciudadanos, como un elemento en el que se pueda sentir la satisfacción de estar haciendo lo que se debe y al mismo tiempo abriendo puertas a una revisión imaginativa, constructiva, justa de aquello que queremos dejar para nuestros hijos. Estamos haciendo un gran esfuerzo para consolidar entre los distintos países esa misma perspectiva. Hay muchos países, muchas sociedades que demandan esa capacidad de actuación, esa necesidad de acompañamiento colectivo para poder abordar este desafío con éxito. Conociendo los resultados de vuestro estudio, lo cierto es que hay una aparente, y yo diría real, coincidencia entre ese discurso global general, esa demanda por arriba y aquello que nosotros entendemos que es prioritario, como reasentar las bases, las premisas, actualizando aquello que se nos ha ido quedando desfasado desde hace tiempo y necesitamos volver a pasar por unos prismáticos que nos faciliten una lectura correcta del mundo en el que vivimos hoy, mucho más complejo, mucho más interdependiente, mucho más plural, con tiempos mucho más cortos y con una voluntad de apropiación de la agenda por parte de una humanidad ansiosa de bienestar para todos y, por tanto, consciente de que los recursos limitados de los que disponemos no nos permiten seguir acaparando con el mismo margen con el que hemos hecho una pequeña parte de la sociedad global durante el último siglo y medio. Esto nos obliga a modernizar nuestro mercado de trabajo, crear empleo de calidad, ganar seguridad energética, innovación, mejorar la salud de los ciudadanos, es decir, todo elementos de agenda enormemente constructiva en la que España debe ser un actor positivo cuya sociedad se sienta orgullosa y cada uno de sus miembros pensando cuál es la mejor manera de contribuir a ese esfuerzo colectivo. Y termino ya. Yo creo que lo que habéis presentado hoy muestra hasta qué punto la preocupación de los ciudadanos por el cambio climático, la confianza, la demanda, la exigencia a los gobiernos y al Parlamento de una mayor actuación y mayor coherencia en este frente no son sino grandes oportunidades de actuación. No hemos podido, porque no hemos tenido, ha sido un año raro, tramitar el anteproyecto de ley de cambio climático, que sin embargo sí se ha visto fortalecido, mejorado en el tiempo que ha transcurrido desde su presentación inicial. Y uno de los elementos que sin duda marcará el inicio de la legislatura por venir, espero próxima, organizada, rápida, en fin, todas esas cosas que estamos deseando todos que ocurra, será sin duda un debate parlamentario que espero rico, constructivo y que nos ayude a sumar esfuerzos de todos, pero que nadie se confunda. Ni todo el mundo quiere lo mismo ni a la misma velocidad. No se trata de un debate en el que
todos, cuando empezamos a declinar, pensemos lo mismo. Está bien sumarse al titular, planteemos las preguntas correctas con respecto a qué combinación y a qué velocidad hacemos las cosas, porque solamente si tenemos un debate honesto al respecto podremos ser honestos también en las respuestas. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias, ministra, por tu apoyo y por tu presencia aquí hoy. Y solamente me queda desear a todos los asistentes que se den un paseo por el Real Jardín Botánico y que aprecien lo que está en riesgo. Nada más. Muchas gracias a todos por su asistencia.